Hola mis niños lindos, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva actividad. Antes de empezarla, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones y dones que derrama en cada uno de nosotros. Muy bien, el nombre de la actividad de hoy es ¿cómo crece una planta en el agua? Estamos semana 27, martes 6 de octubre. El área que vamos a trabajar es de ciencia y tecnología. Ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Hoy indagarás acerca del comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y bióticos y su funcionamiento. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Dice anexo, formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. 2 vasos transparentes, una jarra de agua, vinagre, regla, 2 plantas pequeñas, herbáceas, hierbas iguales de tu localidad. Cualquier planta dice que deben de ser, no te dice una planta específica. Cualquier planta que tú tengas a la mano, puedes trabajarla, puedes hacer para trabajarla. Lo que sí nos piden es que sean iguales y que la podamos tener a la mano. Puede ser plantas medicinales, plantas ornamentales, cualquier planta que podemos tener a la mano podemos trabajar, ¿no? Hojo de reuso, cuaderno, lápiz o lapicero. ¿Cuál es nuestra meta o propósito? ¿Qué nos piden esta actividad? ¿Qué vamos a hacer? Dice, formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. A ver, continuamos. Reflexiona, dice, hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adornos en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Con ayuda de un familiar responde las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, hierba, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se le da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? A partir de las ideas generadas por las preguntas anteriores, planteamos la pregunta de indagación hoy. ¿Qué es indagación? Vamos a indagar, vamos a investigar. ¿Cuál de las 2 plantas crecerá más? ¿La que se cultive con agua neutra o agua de caño, la que nosotros tenemos, o la que se cultive con agua acidulada? ¿Qué será el agua acidulada? ¿No? ¿Qué será? A ver. Lee y copia la pregunta en tu cuaderno o hojas de reuso. Es muy importante, niños, la pregunta de investigación. ¿Por qué nos están preguntando? ¿Cuál es? Dice, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a hacer? Dice. ¿Cuál de las 2 plantas crecerá más? La que se cultive en agua neutra o agua de caño, la que nosotros tenemos, la que usamos, o la que se cultive en agua acidulada. ¿Qué será el agua acidulada? Vamos a ver conforme avancemos la actividad. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer y van a copiar la pregunta de indagación en su cuaderno en hojas de reuso. A continuación dice, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Identificación de las variables independiente y dependiente. Formulación de la hipótesis. También identificarás los factores que pueden interferir en el experimento. ¿Qué factores pueden impedir, ¿no? O que pueden hacer que nuestra planta, una de las 2, no crezca bien o no desarrolle bien? Lee la ficha de formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. A ver, vamos a buscar la ficha de formulación de hipótesis. Esta no es. Ya. Entonces, miremosla esto. Una formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. A ver, veamos, a ver. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se ha comprendido la pregunta de indagación. Para este caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Cuál de las 2 plantas crecerá más? ¿La que se cultive con agua neutra o la que se cultive con agua acidulada? Para fines prácticos podemos dividirla en 2 componentes. ¿Cuál de las 2 plantas crecerá más? ¿Las que se cultiven en agua neutra o las que se cultiven en agua acidulada? Dice, ¿qué es el agua acidulada? El agua acidulada es ligeramente ácida.
Entonces tenemos una que va a crecer, que va a estar, una de las plantas va a estar en agua de caño, en el agua que nosotros tenemos o consumimos, y en la otra que le vamos a tener que echar algo para que esté, dice, ácida. En estas dos partes en las que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación de causa o efecto, ¿verdad? ¿Por qué causa o por qué efecto la planta no crece o está creciendo más? Identificar la causa antepondremos sí. Los expertos la llaman conjunción adicional. Para identificar el efecto antepondremos la palabra entonces, llamada también adverbio de modo. En el caso que estamos tratando, enseñaremos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo ligeros cambios en la construcción, dice. A ver. Si se cultiva una planta de agua neutra o agua de caño y otra planta con agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. ¿Han entendido acá, niños? Si se cultiva una planta, ustedes van a tener dos, las cuales una le van a poner el agua de caño, agua que consumimos, y la otra un agua acidulada. Entonces, ¿qué será ahí? Una de las dos va a crecer más que la otra. No, entonces acá tenemos las dos palabras que nos dicen que la van a utilizar. En esta estructura que hemos trazado, consideraremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto la palabra sí y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente lo representamos así. Si se cultiva una planta en agua neutra, agua de caño, niños por favor, y otra planta con agua acidulada, será la causa. ¿Y cuál será el efecto? Dice, entonces, una crecerá más que la otra, ¿no? Ahora nos hablan acá, identificación de las variables independiente y dependiente. En esta relación de causa o efecto podemos controlar una de las dos partes en la práctica. La causa, puesto que podemos poner agua neutra o agua de caño en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso, podemos acidular el agua como queremos, por ejemplo, agregándole diferentes ácidos como jugo de limón o vinagre, o haciéndola muy ácida o poco ácida. Entonces, acá estamos viendo, niños, cómo se da el agua acidulada. En un vaso van a poner el agua de caño, el agua limpia de caño, y van a poner una planta. En la otra planta le van a poner también el agua limpia de caño, pero ahí le van a echar, dice bien claro, ahí le van a echar diferentes ácidos. Puede ser limón o vinagre. Ahora, ustedes ven si le pueden echar limón, un limón, 2 limones o un poco de vinagre, muy ácida o poco ácida, ¿no? Entonces, tenemos dos vasos, uno con agua limpia, ¿no? Agua limpia porque el agua va a estar ahí, el agua de caño limpia, y el otro también con agua de caño limpia, pero con la diferencia que le van a agregar limón. Si tengo limón en casa, le agrego un limón o 2 limones, pero si tengo vinagre, echaré un poco de vinagre, ¿no? Entonces, haciéndola muy ácida o poco ácida. Por otro lado, no podemos controlar el efecto, ya que tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia. Solo podremos encontrar si hacemos el experimento. Sin embargo, sí podemos predecir algo que podría ocurrir con ese experimento, como veremos más adelante. La parte que hemos identificado como causa será la variable independiente. La parte que hemos indicado como efecto será la variable dependiente. Ahora será la formulación de hipótesis. Las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, sabemos que usan los ácidos para desinfectar. Sabemos que se usan los ácidos para desinfectar. Entonces podemos pensar que tal vez acidular, ya sabemos que es acidular, ¿verdad, niños? Echar ácido, puede ser limón o puede ser vinagre, ¿no? Al agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo. También podríamos actuar sobre la base de información de que los que cultivan la
planta con la que queremos experimentar, ¿no? A ver, también podríamos entonces sobre la base de información de los que cultivan la planta con la que queremos experimentar. Quienes la cultivan pueden darnos información si esa planta prefiere un medio ácido, uno neutro o uno alcalino, ¿no? Los que cultivan plantas. Los agricultores nos pueden dar una mejor información sobre que ellos son los que cultivan las plantas. O los que de repente tienen sus pequeños jardines ahí, porque ellos son los que cultivan. ¿Cuáles serán entonces esos factores que necesita la planta para poder crecer? Son los factores abióticos. El agua, la tierra, el sol son los factores abióticos, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el factor biótico? Sería la planta. Con estos elementos de juicio podemos hacer la predicción. Dice, por ejemplo, recordamos que los ácidos... Entonces, con estos elementos de juicio podemos hacer la predicción, ¿no? Por ejemplo, dice, recordemos que los ácidos sirven para desinfectar. Predecimos, creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo, no crecerá bien o se morirá. Entonces, la hipótesis sería la siguiente, ¿no? Si se cultiva una planta en agua neutra, otra planta en agua acidulada, ¿no? Ya sabemos que el agua neutra es el agua del caño y la planta acidulada es la agua que está en ácido. Entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. Entonces, ahí estaría yo formulando mi hipótesis, ¿no? Entonces escribiremos, dice la hipótesis así, hipótesis 1. Si se cultiva la planta en agua neutra y otra en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra o agua de caño, ¿no? La validación de hipótesis. ¿Cómo van a hacer esta validación? Acá ustedes han hecho la hipótesis. Pero esta validación lo van a hacer cuando hagan el experimento. Para comprobar la validez de una hipótesis deberás someterla a una prueba experimental. Tienes que experimentarla tú mismo para comprobar si es verdad o es mentira. Para hacerlo debes seguir las siguientes secuencias que deberá incluir en el plan de indagación. Dice, seleccionar una planta de mi localidad, teniendo en cuenta que la cultivaremos en agua. La planta no debe ser muy grande, debe ser una planta pequeña o chica. Cuidar que la planta tenga tallos y hojas, que esté fresca. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallo iguales de la planta seleccionada. 2 vasos iguales, agua, vinagre y regla. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas de manera que ambas tengan igual cantidad de luz, ventilación, temperatura, etc. Niños, esta fase de que nos están hablando acá del experimento hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer el experimento. Primeramente selecciona mi planta. Debo cortar los tallos, dicen, ¿no? Y sacarle las hojas. Y lo principal, que la planta esté fresca. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento, ¿no? Cortarle los tallos iguales, ¿no? A las 2 plantas seleccionadas, 2 vasos de aguas iguales, ¿no? Vinagre y la regla. ¿Por qué la regla? Para comprobar cuánta agua le estamos echando, ¿no? Poder medirla. También dice, buscar un lugar donde poner los 2 vasos, porque los 2 vasos tienen que ser la misma planta, la misma cantidad de agua. La única diferencia es que uno va a tener el agua de caño y en la otra le vamos a echar vinagre o limón, ¿no? Y deben tener, dice, igual cantidad de luz, ventilación y temperatura. Entonces ponerle en un sitio las 2 plantitas donde le dé la luz. Las 2 tienen que estar de la misma forma o manera. ¿Qué más dice acá? Aquí es necesario detenernos un instante para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben ser iguales, lo que yo les decía. Como la hipótesis se refiere a agua neutra, agua de caño y agua acidulada, agua ácida, agua de limón o agua de vinagre, esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que se dará a las plantas. Entonces, la única diferencia debe ser esa. Una planta con vaso de agua limpia, agua de caño, y la otra planta con la misma cantidad de agua, pero con la diferencia que le voy a echar limón o vinagre. Todo lo demás debe ser igual. Los tamaños de los tallos, los vasos, el ambiente que se muevan las plantas. De manera que, cuando se compruebe si hubo diferencias en el crecimiento de las plantas, estas se deban únicamente a si una estaba en agua
neutra o agua de caño y la otra en agua acidulada, agua con vinagre o con limón. El resultado final del experimento nos indicará en qué agua es mejor cultivar la planta, si es en agua neutra o en agua acidulada o si es indiferente. El experimento que haremos con las condiciones que hemos señalado se denomina experimento controlado. ¿Por qué controlado? Porque vas a poder controlar el agua, más que todo, el agua donde la planta, el agua, el limón, el vinagre que vas a hacer. Eso que dice que es controlado. Es decir, una planta con su agua, con la cantidad de agua necesaria, la otra planta con la misma cantidad de agua necesaria, pero con una de ellas llevar limón o vinagre. Por eso dice experimento controlado. Vas a poder ahí ver si le puedes echar 2 limones o un buen chorro de vinagre. Tú lo vas a poder hacer aquello. ¿Ya? Vas a poder controlar eso. Ya leímos ahí. Entonces, ahora dice, para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que se trata de planear el experimento que te permita demostrar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en agua neutra y otra planta en agua acidulada, la planta cultivada en agua neutra crecerá más. Es tu hipótesis, ¿no? Ah, sí, profesora, porque las plantas crecen así. Pero ahora es tu hipótesis, pero tienes que hacer la comprobación. El plan de indagación tendrá un objetivo que responderá a la pregunta. ¿Qué busca comprobar? La pregunta es, ¿cuál es tu predicción, suposición o pronóstico? Ya lo tienes acá, ahora lo tienes que comprobar. La hipótesis lo has hecho. Pero ahora esta hipótesis tiene que comprobarlo si realmente es como tú lo dices. Los pasos a seguir son los siguientes. La preparación de la muestra. Corta los tallos con hojas de planta, cuidando que el corte sea unos centímetros por debajo de la primera hoja, viendo la planta de abajo hacia arriba. 2. Quita con cuidado las primeras hojas, de manera que cuando la planta esté sumergida no haya hojas en el agua. 3. Deja que se seque durante 2 horas donde se ha cortado el tallo. Entonces ya tenemos acá estos pasos que debemos de seguir. Montaje del experimento. 1. Coloca una de las 2 plantas en un vaso de agua neutra, de caño, de río, etc. Marca el vaso con una etiqueta con la palabra neutra. Marca ese vaso que vas a utilizar, el agua del caño o el agua de río, y pon ahí agua neutra. Tú ya sabes que el agua neutra es el agua de caño. 2. Coloca la otra planta en agua acidulada. Debe ser la misma agua que usaste en el otro vaso y la misma cantidad. Pero a esta agrégale 2 gotas de vinagre. El vinagre es el ácido acético diluido en agua para uso alimenticio. Luego marca este vaso con una etiqueta con la palabra acidulada. Entonces acá, uno en el vaso con agua neutra, agua de caño, pon agua neutra. Y en el otro vaso le vas a poner, que le has echado vinagre o limón, le vas a poner agua acidulada. Y en ambos vasos marca hasta dónde llegue el agua, que es muy importante porque estás haciendo el experimento. Vas a echar y vas a marcar con una regla hasta dónde llegue el agua. Mide el tamaño inicial de las plantas. Observa que la terminación del tallo no tenga raíces. Y coloque estos datos en el cuadro de registro de observaciones. Coloca las 2 plantas en un ambiente de manera que reciban igual iluminación durante el día. Estas abrigadas durante la noche. Tengan la misma ventilación y temperatura, etc. Si el lugar es frío, colócalas dentro de una habitación, pero en la ventana para que les dé luz durante el día. Proceso. Cambia el agua cada 2 o 3 días. 2. Lava el interior del vaso antes de echar el agua nueva y cuida que no se borre la marca de agua ni la etiqueta. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Tienen que cuidar el experimento. 3. No te olvides de echar las 2 gotas de vinagre en el vaso marcado acidulado. Cuando ustedes hagan el cambio de agua cada 2 o 3 días, a uno le echan por eso que está etiquetada los vasos. Con el agua neutra, el agua de caño, le echan su agua, lo dejan ahí. Y en el otro dice agua acidulada, le van a echar las 2 gotas de vinagre, porque es agua con ácido, y van a volver a poner la planta. Al medir parte del extremo superior de la planta hasta la raíz,
cuando haya enraizado. Al medir, dice, van a tener que volver a medir parte del extremo superior de la planta hasta la raíz cuando haya enraizado. Con estos pasos debidamente registrados, se identificarán los recursos, agua, vasos, entre otros, que se utilizarán para ejecutar el plan. Entonces, niños, acá. Entonces, ahora van a describir tu plan en tu cuaderno en hojas de rebuzo. Cuando sea oportuno, podrás emplear tu cuaderno de experiencias. Te sugerimos la siguiente forma de presentación. Niños, cada vez que nos toque a nosotros el área de ciencia de ambiente, siempre nos van a dar un plan de cómo hacer, qué hacemos primero, qué hacemos después, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del plan de indagación? Dice, comprobar la hipótesis, qué planta crece más rápido, ¿no? La de agua neutra o de agua acidulada. Dice, ¿qué acciones organizadas realizarás? Yo te he puesto acá. Quiere primero buscar 2 plantas iguales. Quiere después, dice, buscar 2 envases para realizar el experimento. Quiere después cortar las raíces y ponerlas en el vaso con agua neutra, la otra con agua acidulada. La lista de los materiales o recursos que necesitarás, dice, formulación de hipótesis o ejercicios sencillos. Cuadro de doble entrada para organizar la información. Y acá también debe ir, vamos a bajarla para abajo. Acá debe ir la lectura, pues, ¿no? Y acá está ya la lectura ya. La lectura, pues, niños, la lectura que hemos hecho de las datos de formulación de hipótesis, ¿no? Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Y el cuadro de doble entrada, ¿para qué? Para organizar la información que ustedes deben. ¿No? Si no, ¿cómo van a saber si el experimento funcionó o no funcionó? Si puedo comprobar o no puedo comprobar mi hipótesis. ¿Qué planta crece más rápido o qué planta crece más? ¿No? La que está con agua, dice, ¿qué planta crece más rápido o no? ¿Qué planta crece más? ¿No? La de agua neutra o la de agua acidulada, ¿no? Esa es la hipótesis. Comprobar la hipótesis. ¿Qué planta crece más? ¿La de agua neutra o la de agua acidulada? Esa sería la hipótesis, ¿no? Y eso tenemos que hacer la comprobación, porque solamente es una hipótesis. A la hora que ustedes hagan el experimento, entonces ahí recién ustedes van a poder comprobar. Ahí recién van ustedes a poder comprobar. Muy bien, continuamos. Ahora dice, anota la información que obtengas de cada planta en el cuadro de registro de observación con la que te mostramos a continuación. Debes tener un cuadro para cada planta. Entonces, esta observación de acá, esta puede ser un cuadro, dice, para cada planta. Entonces, esta puede ser, ¿no?, la de agua neutra y otro cuadro del mismo tamaño para agua acidulada, ¿no? Acá nos dice que tenemos que tener dos cuadros de doble entrada que tenemos que medir acá. ¿Qué vamos a medir? Las raíces, ¿no? El aspecto, el tamaño, dice. Vamos a medir primeramente el tamaño de la planta. El aspecto, vamos a ver el aspecto, cómo está la planta, está muy bien, está la raíz u otro que vemos, están cayendo las hojas, se está muriendo, entonces el primer día, el segundo, el tercero, dice, ¿cuántos días? Dice, realiza diariamente las observaciones del crecimiento de las plantas y registra los cambios en el cuadro de registro de observaciones, este es el cuadro de registro de observaciones, durante 9 días, acá está, día 1, 2, 3, 9 días. La próxima semana reportarás tus observaciones. Entonces, esta tarea, niños, o esta actividad, no es para que la presenten un día mismo. ¿Cuántos días dice que tiene que pasar para que usted me presente la actividad? Con todo este cuadro lleno, dice 9 días. Este cuadro que está acá, me la van a presentar con el agua neutra y van a presentar un cuadro igual para el agua acidulada. Y un cuadro igual también para el agua acidulada. Igualitito van a hacer las observaciones 9 días. Acá igualitito te dice, tienes que registrarlo. El agua acidulada, todo el tamaño desde que empezaste a medir el primer día, el aspecto de las hojas de la planta,
si le salió raíces, si tiene otro, de repente yo veo que se está muriendo, que no, las plantas de repente han cambiado el color de las hojas, todo eso tengo que registrar, toda la observación que veo de acá, desde el primer día hasta 9 días que estoy haciendo el experimento, todo tengo que llenarlo en el cuadro. Ustedes son los científicos, ¿no? Los que van a hacer los que están haciendo el experimento. Este es del agua neutra y este de acá es del agua acidulada. Ya saben, niños, que son 2 cuadros que tienen que hacer para que realicen el experimento y puedan comprobar. ¿Qué van a comprobar? La hipótesis. Porque la hipótesis ya está hecha. Ahora ustedes van a hacer la comprobación de hipótesis. ¿Qué más te dice? Autoevalúate. Pon marca sí o no según consideres que lograste o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación de la siguiente lista de cotejo. Dice, criterio de evaluación, sí o no. Identificate la variable independiente y la variable dependiente en tu pregunta de indagación, sí o no. Nosotros lo hemos visto, ¿se acuerdan? Identificate la causa de cambio como variable independiente. ¿Por qué el cambio? Porque uno tiene agua neutra y el otro tiene agua acidulada. ¿Identificaste el efecto como variable dependiente, sí o no? ¿Elaboraste un plan para poner a prueba, validar tus hipótesis? ¿Cuál es el plan? Este de acá es el plan, ¿no? Numeraste una secuencia de actividades que realizarás en el experimento para recoger los datos. Evaluaste una secuencia de actividades para explicar los datos, el cuadro. Elaboraste un cuadro de observación de donde recogerás los datos para cada planta. Enumeraste la secuencia y enumeraste un cuadro. Entonces, ¿qué hicieron? No, y este cuadro de observación donde van a registrar los datos. Entonces dice que debemos tener también otro cuadro, ¿no? Numeraste una secuencia de actividades que realizarás en el experimento para recoger los datos. ¿Qué hicieron primero? ¿Qué hicieron segundo? ¿No? Y elaboraste un cuadro de observación donde recogerás los datos para cada planta. Previste los posibles factores que debes controlar al realizar el experimento, de modo que ser únicamente el tipo de agua neutro o acidulada, lo diferente para las plantas. ¿No es cierto? Ya hablamos de esto. Un vaso con agua neutra, agua de caño, el otro vaso con agua acidulada o agua con limón o con vinagre. Sean iguales el aspecto de cada planta, tallo firme, hojas frescas, manchitas de color de hojas, los volúmenes de agua, el tipo y tamaño de las plantas, la iluminación y temperatura del lugar donde pondrás las plantas. Tienes que tener muy en cuenta aquello. Busca un sitio donde vas a poner tu planta y van a quedar ahí por 9 días. Pero también tienes que tener algo muy en cuenta. Dice que acá te dice, realiza diariamente, pero dice, cada cuántos días, dice, debes cambiarle de agua. ¿Se acuerdan? Cada más o menos de 2 a 3 días tienes que cambia de agua cada 2 o 3 días, dice. Hay que tener en cuenta aquello. Tienes que cambiar de agua cada 2 o 3 días, ¿ya? Solamente de agua, no me vayan a cambiar de planta, niños, porque ustedes son los científicos que tienen que ver qué le sucede a la planta cuando crece con agua normal de caño y qué sucede con la otra planta, si realmente crece o no crece con el agua acidulada. Con tu familia, dice, explícale a tus familiares lo importante que es indagar para tu aprendizaje, cómo formulaste tus hipótesis y cómo lo hiciste. También cuéntale cómo los resultados de las indagaciones son evidencias que te permitirán sustituir en tu memoria las creencias o informaciones falsas, ¿no? Cuando uno hacemos las hipótesis pero no tenemos la comprobación, cuando ustedes hacen el experimento están ya comprobando realmente aquello. Reflexiona, recuerda la meta. Formular posibles hipótesis y un plan de indagación. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Qué te ayudó la ficha a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación y por qué? Niños, debemos tener presente que este trabajo no es para presentarlo hoy día mismo. Este trabajo es un plan de indagación donde van a demorar más o menos 9 días. En esos 9 días ustedes van a poder observar la planta, cómo está creciendo, si hay cambios, no hay cambios y todo aquello lo van a poder en su registro.
¿Dónde está en este registro? Acá van a observar la plantita donde está en agua acidulada y van a observar la plantita que está en agua neutra. Y todos esos cambios del primero, tercero, cuarto, quinto hasta el noveno día lo van a escribir acá. Igualito también con el agua acidulada, hasta 9 días. Entonces, como el trabajo es para 9 días, entonces ustedes no van a poder contestar lo que está acá porque primero tienen que completar todo lo que está acá. Y esto de acá, entonces este trabajo es para que lo presenten la siguiente semana. Hay que tener en cuenta, niños, el trabajo lo tienen que hacer desde hoy día mismo, porque son 9 días. Entonces, contando desde hoy día hasta 9 días, ya sabemos cuándo tenemos que presentar este trabajo. Y el trabajo se tiene que presentar con estas fichitas que están acá, con estos cuadros donde van a recoger ustedes la información. Y ahí van a completar recién sus criterios de evaluación. Ahí van a hacer su reflexión. Entonces, ahí recién ustedes están haciendo la reflexión. Después de hacer la indagación, después de haber formulado sus hipótesis, de haber hecho la comprobación de hipótesis, recién están presentando ustedes el trabajo. Hay que tener muy presente aquello, ¿ya? No se vayan a confiar, no, es que como el trabajo lo voy a presentar en 9 días, mañana lo voy a hacer. No, niños, porque desde ahora ya estamos contando. Estamos en el día 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el día 15 de octubre, ustedes tienen que estar presentando el trabajo. El día 15 de octubre ya pasaron 9 días hasta el trabajo contando sábado y domingo. Entonces, el día 15 de octubre ustedes tienen recién que presentar este trabajo, bien hechecito, no es para que ustedes se me vayan a preocupar. Háganlo de una vez el experimento. Lo principal es el experimento con las plantas porque de ahí van a llenar ustedes su cuadro, ¿ya? El registro, el cuadro de registro de cómo están las plantas desde el primer día. Ahí van a llenar. Recuerden que cada 2 o 3 días tienen que cambiar de agua. No se olviden que en el agua acidulada tienen que echarle las gotas de vinagre. Tienen que ponerle también las etiquetas donde dice agua neutra, que es el agua del caño, y el otro el agua acidulada, la que va el agua con vinagre, ¿ya? Hay que tener muy presente aquello para poder hacer nuestro trabajo. Es un experimento. Entonces, como es un experimento, ustedes lo tienen que hacer lo mejor posible. Y para hacer lo mejor posible, recuerden siempre los pasos. Mis niños lindos. Entonces, nos quedamos acá. Bien, cuídese. Estamos ya en salidas, niños, ya podemos salir, pero la enfermedad todavía no se ha ido el virus. Hay que tener todavía mucha precaución. Si salimos, no nos olvidemos de nuestra mascarilla, el lavado de manos constante y el alcohol. Muy bien, si ustedes se cuidan, cuidan a su familia. Muy bien, niños, los quiero. Chao, chao.